Muchos de los lectores que tengo en el blog, en internet, y de los que ven mis vídeos en YouTube, me preguntan continuamente por qué no declaro ciertos enigmas y misterios en estos vídeos YouTube. Piensan que así de fácil es, por ejemplo, relatar ciertos lugares enseñando fotografías con exactitud dónde están los cuerpos en las rocas, y quizás piensan que eso sería muy fácil para que la gente fuera a visitarlo y cerciorarse de que esta afirmación es verdad, de que conozco, no solo en España, en Alemania, en otros puntos de la Tierra, rocas artificiales en cuyo interior hay cuerpos de gigantes, hay cuerpos de mujeres y cuerpos de extraterrestres, con cabezas alargadas. Es un hecho que a lo largo de años y años que he estado yo tratando, por contactos con la política, con periodistas, con gente de los medios, en Alemania y en España, de que esto se hiciese público. Pero la experiencia me ha enseñado continuamente el error de dar información a ciertos personajes de la política o de los medios, porque lo único que han hecho hasta el momento en todos los casos que he probado ha sido poner barreras a las zonas, vigilancia y hacer un imposible que incluso se fotografíen esas rocas, aunque parezca increíble. Y a lo largo de años he estado en contacto, incluso ya dije en otros vídeos, con un contrato firmado con una televisión española, Antena 3 Televisión, cuando estaba el gerente de esa televisión, Jimeno de Priede, y firmamos un contrato. Yo enseñé fotografías, datos, me conocían. Incluso íbamos a ir a abrir una roca, o por lo menos meter una cámara de vídeo, un cable, para que ver que ese cuerpo está ahí en perfecto estado de conservación. Pero como en otros casos semejantes se anuló y dieron aviso de que era un peligro, que había que tener cuidado, ni mencionar mi nombre, y ese asunto abortado completamente, porque vinieron de altas fuentes de arriba, ya sabes quiénes están bajo o encima de los gobiernos, son los del Club Bilderberg, los Illuminatis, el Vaticano, la CIA, etcétera, etcétera. Y saben de estos cuerpos, porque yo hace muchos años que tuve contacto y mandé de igual manera información con el gobierno de Israel, cuando estaba el embajador de Israel en Madrid, el señor Shlomo Ben-Ami. Entonces tengo muchas cartas de él, oficiales de su consulado, y les dije una zona en Israel, al este del río Yabok, donde había rocas con estos cuerpos de gigantes. Y entonces el señor embajador de Israel me mandó cartas que había mandado una expedición de arqueólogos israelitas para que iban a sacar algunos cuerpos de estos gigantes. Y efectivamente los sacaron. Pero rápidamente vinieron los mismos organismos de siempre, el Vaticano, la CIA, los Illuminati, el Club Bilderberg, los reptilianos y mucha gente más, que eso era un peligro. Se llevaron algunos cuerpos en perfecto estado de conservación a la base norteamericana extraterrestre del Área 51 y silencio absoluto. Y tengo las cartas de él y hay testigos que lo han visto, como hay testigos, como por ejemplo en la pirámide de Snofru, que han sacado ovnis enterrados al lado de la pirámide y muchas cosas más que la gente ignora. Pero estos descubrimientos y estos enigmas son de tal magnitud que desbaratan todo el entero sistema de cosas. Y entonces, volviendo al principio, ¿por qué no lo enseño? Porque es un error. Porque ni los arqueólogos, ni el gobierno, ni menos el Vaticano, claro, ni los servicios secretos, ni los Illuminati, ni del Club Bilderberg, ni nadie quiere que estas cosas se desvelen. Porque desbarata sus organizaciones completamente. Voy a poner un ejemplo. Mire, la política, por ejemplo, yo nunca sería de un partido comunista, por el hecho de que todo el mundo ha comprobado que es un fracaso, es una esclavitud de las masas, en el cual los políticos se han hecho multimillonarios, hablo del Partido Comunista,
mientras que la población ha pasado miseria, terror, hambre, cárceles y muerte. Pero, para poner el ejemplo, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, apoyada y dirigida y manipulada y financiada por el Vaticano, donde se asesinaron a 1 millón de personas, hombres, mujeres y niños, por consejo y orden del Vaticano, no solo durante la Guerra Civil, sino después de la guerra, cárceles enteras fusiladas, niños, mujeres, niñas, poblaciones enteras, iban los curas asquerosos, eso, con los legionarios, con la Falange y con muchas otras entidades fascistas, y iban de casa en casa a ese y a ese y a ese, asesinando familias enteras y enterradas en la basura. Bueno, pues durante el tiempo del franquismo, al final de la guerra, sería insólito que, por ejemplo, a un miembro del Partido Comunista le dejaran hablar en una radio o en una prensa. Imposible, inconcebible. Y quiero llegar a esto, al hecho de que, puesto que mis declaraciones y mis descubrimientos son de tal magnitud que desbaratarán en cabeza de toda la organización del Vaticano y sus mafias y sus crímenes, atrocidades y sus asesinatos y pedofilias, o sea, se desvela todo. Y esa organización criminal, la cabeza de todas las mafias criminales de la tierra, se desbarata. Y entonces le seguirán otras más, porque muchos gobiernos, muchos empresarios, organizaciones del servicio secreto o noblezas han trabajado y trabajan con el Vaticano en negocios sucios, como cuando asesinaron al Papa Albino Luciani. No solo el Vaticano asesinó al Papa porque quería acabar con esa criminalidad del Banco Ambrosiano, sino que asesinaron a jueces, a políticos, banqueros. O sea, el Vaticano iba dando directrices y nombres a la mafia italiana y americana y asesinando a montones de banqueros y jueces que llevaban documentación que implicaba al Vaticano con el tráfico de drogas en gran escala. Toneladas de droga en valijas diplomáticas vaticanas de Colombia a todas partes de la tierra, y el blanqueo de dinero de la droga de todo el cártel de Medellín y todos los traficantes de droga más importantes de Sudamérica. O sea, estos descubrimientos desbaratan todo, el sistema completo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba abogacía en España, Valencia, pues entre los abogados es común un pensamiento, en el caso, bueno, sobre todo en el caso de los juicios norteamericanos con un jurado de 12 personas escogidas, de que ningún abogado defensor, cuando llama a un testigo al estrado para declarar, hay un dicho, un pensamiento que es común entre los abogados, y es el siguiente. Dicen, que no hagas una pregunta si no sabes antes la respuesta. Es, por ejemplo, digamos en un caso de que un abogado defensor está defendiendo a un criminal que ha matado a alguien, y entonces el abogado defensor busca un testigo que ha estado en ese lugar donde se efectuó el crimen. Claro, es por lógica que el abogado defensor haya hablado mucho antes con el testigo para saber qué ha visto y qué sabía y qué no ha visto. Pero lo que es insólito es que un testigo cualquiera que estuvo allí presente se le llama el estrado, el abogado defensor del criminal, y le pregunte, ¿estuvo usted allí en el lugar del delito? Y diga sí. ¿Y vio a alguien? Sí. A ese señor que está sentado en el banquillo. ¿Cómo mataba a la víctima? Pues ese caso acabado. Y ese abogado defensor, su carrera arruinada para siempre, porque sería insólito. Y entonces, con esto quiero llegar. En los medios de comunicación hay una red de control para que yo no hable. O sea, el Vaticano ya ha acogido a sus amigos de la extrema derecha, políticos, a empresarios del Opus Dei, mucha gente, una red de control para que yo no hable de ninguna manera en ningún medio de comunicación, dígalo el rey o dígalo quien sea. Totalmente imposible. Porque claro, que muchos periodistas, empresarios, y me han querido invitar muchas veces, pero le han cortado el camino, le han dicho, cuidado, ese no. Por el hecho de que si yo hablo, y no grabado, ¿no?, sino en directo, en una televisión cualquiera, enseguida enseño fotos. Y claro, esa emisión la ven millones de personas. Y a millones de personas desconocidas no se les puede cerrar la boca.
Y entonces sería impresionante decir, en tal lugar de España, en tal y tal lugar, aquí están las fotos y la dirección, están estas rocas que se ven en las fotos, que están marcadas con un código de barras, y pueden abrir un orificio en una y verán que hay un cuerpo dentro, en perfecto estado de conservación, en estado de inoxia. Claro, esa información dada masivamente en una televisión cualquiera, la oyen y la ven millones, y eso causa un impacto de que de esos millones, muchos miles van a ese lugar. Y sería insólito por parte de la arqueología u otros de que ese lugar lo acordonasen, porque eso daría aún más evidencia de que están ocultando los cuerpos de extraterrestres en las rocas. Porque esto de los cuerpos de extraterrestres lo sabe mucha gente. Lo sabe el Vaticano, por supuesto, han sacado varios gigantes ya en perfecto estado de conservación. Los tienen en el Área 51. Lo sabe la CIA, lo sabe el gobierno americano, lo saben los Illuminatis, el Club Bilderberg y sobre todo los reptilianos, las noblezas, o sea, lo sabe todo el mundo. Y significa que el empuje que puede dar este descubrimiento será una puerta gigantesca abierta para los demás descubrimientos. Indudablemente, aunque he aguantado muchos años de persecución y de negación y de amenazas a mis abogados, a socios, colaboradores, o sea, incluso se ha asesinado a mucha gente que quería ayudarme. Ojo, hay pruebas y tengo documentos de ello. O sea, hay, por ejemplo, un caso paralelo. Había un investigador catalán que se llamaba Andreas Faber-Kaiser, muy bueno, reportero, un chico que llevó trabajaba en una emisora de radio en Barcelona. Pues este hombre, por informadores, le dijeron que, por ejemplo, en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, allí se hacían en los sótanos sacrificios de niños hasta el día actual. Se da culto en ese monasterio a la Virgen Cananea Negra, una Virgen de los infiernos, de Canaán antiguo. Hay muchas catedrales e iglesias que se da culto satánico a la Virgen Cananea y se hacen sacrificios de niños, porque en muchos monasterios, montones, digamos en todos, cuando se abran, hay montones de miles de esqueletos de niños sacrificados allí. Y entonces este hombre, Andrea Faber-Kaiser, se enteró por informadores porque sabía que en las piedras peladas de Montserrat hay también gigantes enterrados en perfecto estado de conservación y se hacen sacrificios de niños a estos cuerpos y que ahí hay visiones continuamente de ovnis. Y este señor se lo cepillaron rápidamente cuando estaba dando impulso a esta noticia. Claro, a mí lo han intentado muchas veces, infinidad de veces, no pueden. Se han aterrado, porque infinidad de veces que han mandado asesinos que realmente si no tuviera una protección especial yo estaría muerto hace ya muchos años, pero todos los que han intentado algo contra mí han muerto. Como dije en un vídeo anterior, en accidente de carretera se han suicidado ellos mismos, se han matado unos a otros en el coche. O sea, hay una protección sobrenatural, como hay películas, aunque son ficción, pero sacada un poco de la realidad, como de Indiana Jones, el Arca Perdida, donde se ve que la persona que se acercaba, no veía en el arca del pacto, el arca de la alianza, moría inmediatamente. Se mataban o morían por medio de radiaciones o fuego o electricidad o lo que fuera. Y eso persiste, porque yo conozco un lugar en España donde está el arca de la alianza y muchas cosas más que conozco en España que un día, el día que pueda hablar, se asombrarán. Pero claro, como dije al principio, lo han intentado liquidarme, no pueden. Y me han cogido terror, miedo. Han mandado por medio de ocultistas, satanistas, del vudú, de la magia negra. Han intentado por medio del internet, personalmente. Y todos perecen. Quedan conmocionados en muchos casos y metidos en psiquiátricos. Pero lo único que hacen es crear una barrera con los medios de comunicación para que yo no hable. Pero hablaré, porque nos estamos acercando en el día de liberación y en el día de la destrucción del Vaticano, como muchas profecías como la de Malaquías, que este Papa antiguo nazi, miembro de la juventud hitleriana, fanático admirador de Hitler y protector de pedófilos degenerados, asesinos de niños,